Sí, Jacqueline, ajá, adelante con las notas del lab. Fíjate que la verdad, yo solo les tengo que calificar los primeros dos laboratorios, pero sí reconozco que me ha atrasado. Pero digo yo que tal vez a partir de este fin de semana me nivelo y al menos las notas de esos pues los van a tener ahí bien. Y fíjate que, Neftali, si me puedes volver a escribir con respecto a lo de tu corto, disculpa, porque es que a veces me llegan muchos mensajes de ustedes y se me va la onda porque contesto alguno y después me llegan como 5 más y si se queda abajo se me va la onda, pero vuelvo a enviar mensajes, no es que piense que sean intensos, pero así me recuerdo bien o para resolver también cada caso individualmente. Entonces, el grupo 14, ¿algún integrante aquí ustedes? Sí, ahorita comparto. ¿Me escuchan? ¿O no? ¿Me escuchan? ¿No? Es un poquito bajo, fíjate. No sé si le podría dar un poquito más volumen a tu mic. Yo tiene todo. Sí. Ahorita comparto pantalla. Perfecto. ¿Ya la pueden ver? Sería todo. Y el grupo número 7. No sé si está aquí o María José Barrios o Dulce Victoria Mejía, Andrea Luisa María, para que me compartan su infografía. Sí, aquí estamos, solo vamos a presentar. Va, perfecto. Perfecto. Entonces, si puedes colocar la imagen donde se encuentren los resultados de la prueba de Vibret. Principalmente los tubos A y B, que es donde hay más cambios o coloraciones más notables. Entonces, aquí la alumna Ruth Abigail, ¿sí está presente? Ruth Abigail. Ruth Abigail Pérez, ¿o no? Ok. Entonces, la alumna Rizeli Reyes Montesinos. Sí, aquí estoy. Va, perfecto. ¿Sí me podrías explicar los resultados de de los tubos A y B? En O todo mejor, uno. perdón que te interrumpa. Eh, O mejor, en el tubo A2, ¿por qué crees que es negativo?
Es porque se le agregó, por el compuesto que se le agregó. No. Ajá, pero me refiero a que, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué ese tubo sí salió negativo y los otros no? O sea, a simple vista, ¿cómo reconocerías tú que es negativo? Ah, ya, porque no tomó una coloración más fuerte como los demás. Ajá, sí, exactamente, muy bien, porque los demás eh, son unas coloraciones moradas y este tubo pues se mira algo como celeste o incluso algo transparente. Y ahora un poco del fundamento. Entonces, ¿por qué este tubo varió? ¿O cuál crees que fue la razón por la cual se pudo haber interferido en el resultado? Un poco el fundamento sería. Tal vez por los enlaces que tiene la albúmina, no sé, como que cambian cuando se le agrega al momento de la reacción. Bueno, principalmente es por las enzimas que se agregaron. Y en este caso, pues aquí se demostró que actuaban mejor con un pH ácido. Entonces, fue en este tubo, pues se agregó el ácido clorhídrico y al haber este como pH, las enzimas se activaron mejor y lograron degradar todos los enlaces o la mayoría de la albúmina. Entonces, ya no se pudo reconocer como la coloración morada. Entonces, ahí está, gracias. Y también si alguna, bueno, de tu grupo, ahora otra integrante, tal vez Sonduri Valkyria, si está aquí. Sonduri Valkyria. ¿Dónde está presente? Yo creo que no. Ah, ok. Ya hay dos de... Ah, va, perfecto. Gracias ahí por avisarme de que hay una estudiante que tiene problemas para ingresar ahorita. Pero solo no me sale nadie en sala de espera. Si le pueden decir a ella que verifique si ya volvió a enviar como solicitud o algo, porque si no, no me sale todavía nada. Va, entonces, de su grupo ya hay dos estudiantes que no entraron hoy, va. Dulce Victoria Mejía Rosales. Soy yo. Ah, va. Solo explicame un poco el fundamento de la prueba de Biuret. Según lo que encontramos para el fundamento y para la discusión de resultados, la reacción de Biuret se utiliza para reconocer aminoácidos. Eso depende también del pH en el que se encuentran. Si es bajo, reaccionan de una manera de color amarillo, y si es el pH neutro, permanece incoloro. Eh, Solo que hay un pequeño error ahí, porque Biuret, la coloración que indica positivo es violeta o morado. No me dijiste el fundamento de la xantoproteica, tal vez te confundiste. Sí, perdón, Ajá, eso estaba me pensando. confundí. No hay pena, no hay pena. Son los nervios que lo traicionan a uno. ¿Eso me puedes explicar la del Biuret? Muy bien, ahorita sí. La prueba de Biuret se utiliza para reconocer aminoácidos y proteínas en una reacción. Su color positivo es de forma violeta, pero el reactivo es de color azul, como turquesa. Entonces, cuando reacciona positivo, se vuelve violeta, morado o un color que se asemeje al violeta. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahí estaría bien.
Voy a compartir ahora. Ya pueden dejar de compartir su fotografía. Voy a compartir ahora la presentación que les tengo preparadas para el día de hoy. Me avisan cuando ya saben. Porque ya o todavía no. Yo miro, ahorita sí ya. Y ahora sí. Sí, la presentación es de propiedades químicas y gestión de proteínas. Sí. Ah, perfecto. Bueno, en el curso de bioquímica como tal todavía no han llegado a proteínas, ¿verdad? No, todavía estamos con Todavía no. Ah, va. Pero ¿alguien tiene alguna idea de qué son las proteínas o para qué sirven o han escuchado algo sobre ellas? Yo lo que he escuchado es de que son como que cadenas de aminoácidos que sirven para un montón de funciones, pero son como que lo que codifica el ADN en sí. Ah, sí, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra idea o algún dato de las proteínas o que las haya escuchado en algún lugar? Yo creo que son parte también fundamental para la musculatura, ¿no? Porque por eso cuando uno quiere subir masa muscular, le recomiendan ya sea proteína en polvo o que consuma más tipos de carnes o más alimentos altos en proteína. Sí, perfecto, excelente, muy buen ejemplo. Y es cierto que las personas que hacen ejercicio y que quieren tener más masa muscular, pues tienen que implementar mucha proteína en su dieta para que crezca más el músculo, ¿verdad? Y excelente. ¿Alguien más? Yo he escuchado que, por ejemplo, hay diferentes tipos de proteínas. Si no estoy mal, las de transporte, como, bueno, no estoy segura si es de transporte, como la hemoglobina, que hace que los átomos, pues al final de todo, los átomos se van a adherir a la hemoglobina como para ayudar al transporte y oxigenación de la sangre, si mal no recuerdo. Sí, perfecto. Ahí tenés toda la razón. Hay proteínas de transporte. Bueno, en sí las proteínas tienen un montón de funciones y dependen también en el organismo, ¿verdad? Pero sí, sirven bastante y la hemoglobina es una de las más importantes. Perfecto. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Ahí sin pena. ¿Alguien más o ya se les acabaron las ideas? O ya nadie quiere aportar nada, ya no sabe. Permítame que me escribieron aquí en el chat. Bueno, entonces, ya que escuchamos varios ejemplos de sus compañeros, vamos a ver ahorita un poco de las proteínas. Bueno, ya aquí mencionaron bastantes como incluso funciones, pero les quiero aclarar un poquito, ¿verdad? Las proteínas, ¿qué son? Bueno, pues las proteínas son un conjunto de aminoácidos, por así decirlo en otras palabras. Y los aminoácidos, al unirse entre sí, forman péptidos. Luego, la unión de 10 péptidos en adelante ya se considera como una proteína. Permítame. Ahorita me están preguntando, pero es que me da risa que no se ponen sus nombres Shunia C, entonces no sé quién es. Me voy a preguntar.
Pues sí. Sí, bueno, una observación, siempre que me hablen en Facebook y tengan nombres como exóticos, extraños, díganme quién son, porque si no, no los ubico ustedes. Va, entonces estábamos viendo lo de las proteínas. Entonces, bueno, están formadas por aminoácidos, los aminoácidos forman péptidos y al final los péptidos proteínas. Entonces, vamos a ver acá. Tenemos aminoácidos. Bueno, entonces, ¿qué son los aminoácidos? Son moléculas muy pequeñas y son monómeros de las proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que los aminoácidos son como la estructura más pequeña que va a formar una proteína. Y miren, existen un montón de aminoácidos, o sea, hay bastantes incluso a nivel de la industria, muchos como sintéticos, pero solo 20 forman las proteínas de los seres vivos o de los animales. Miren, pero los aminoácidos tienen una estructura bastante como general. Y podemos ver aquí la imagen. Siempre van a tener un carbono central o carbono alfa, que va a estar unido, o va a tener, más bien dicho, 4 enlaces. Un enlace va a estar anclado al hidrógeno, el otro a un grupo amino, el otro a un grupo carboxilo. Y la única variación que va a haber entre todos los aminoácidos es la cadena R, que es un grupo de cadena lateral. O sea, miren, esta estructura que podemos ver aquí, que es vendría siendo la celeste, esta verde, el amarillo y el anaranjado, se va a repetir en todos los aminoácidos que existen. Y la única diferencia entre todos ellos va a ser la cadena R. Esta cadena R les va a dar diferentes clasificaciones y estructuras a los aminoácidos. Y gracias a esta cadena van a clasificarse en muchos otros tipos de aminoácidos como tal. Y aquí era lo que les mencionaba, que la cadena R les confiere características propias o distintivas, en otras palabras, a todos los aminoácidos. Y miren, aquí hay una imagen donde pueden ver más o menos cómo es la estructura. Y si se dan cuenta, siempre se repite el hidrógeno, el grupo amino y el carboxilo. Y la cadena R, que es la que se encuentra aquí marcada con rojo, es siempre la que va a ir variando. Por ejemplo, en la glicina solo hay un hidrógeno. En cambio, en la alanina, valina, leucina y en todos los demás aminoácidos ya va a haber una gran diferencia en las estructuras, porque incluso pueden ver aquí en la metionina es un aminoácido azufrado y podemos ver que tiene azufre, y ya es siempre lo que varía es la cadena R. Y miren, gracias a la cadena R, pues se van a clasificar en aminoácidos apolares, que son insolubles, en los polares, que pueden ser solubles, en polares ácidos con grupo carboxilo, que tienen pH básico o neutro, y también otros polares básicos con grupo amino. Todas estas clasificaciones son gracias a las cadenas laterales R. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. ¿Todo claro? Ok, bueno, continuamos. Miren, clasificaciones de los aminoácidos al ser como bastante abundantes, porque a pesar de que solo 20 forman las proteínas de los animales como tal, o sea, son bastantes, se pueden clasificar también en otras formas. Permítanme. Entonces tenemos, perdón, la clasificación. Más que todo solo trae un recordatorio para que a ustedes se les vaya quedando un poco más claro las estructuras de los aminoácidos. En la clase de bioquímica, ya cuando la doctora les explique, va a profundizar mucho más en el tema y van a ver que bastantes como especificaciones de los aminoácidos. Pero esta es una como breve introducción para que ustedes se vayan como familiarizando y entendiendo un poco más acerca de estas moléculas tan importantes.
Y miren, siempre tengan en cuenta que recuerden que gracias a la cadena R es lo que les va a conferir diferencias a todos los aminoácidos, perdón. Y tenemos, perdón, tenemos siempre, recuerden, el grupo amino, el grupo ácido carboxilo, el hidrógeno y la cadena R. Y miren, aquí también está como una tablita en donde pueden ver las distintas clasificaciones, perdón, del tipo de aminoácido y su tipo de radical. Recuerden, tipo de radical quiere decir la cadena R y también los ejemplos de los aminoácidos que se clasifican dentro de ellos. Bueno, ahorita que ya terminamos de ver los aminoácidos, así como a grosso modo, que tienen muchas clasificaciones, características distintivas, vamos a ver qué relación tienen los aminoácidos con las proteínas y los péptidos. Entonces, para que vayan como aclarándose un poco, las secuencias de aminoácidos unidos en una sola estructura forman las proteínas. O sea que los aminoácidos, recuerden, son los monómeros de las proteínas y los péptidos. Si no fuera por la unión de los aminoácidos entre sí, no se formarían ni proteínas ni péptidos. Y ya tenemos ahorita las proteínas. ¿Cómo se forman las proteínas? Pues se forman gracias a la unión de muchos aminoácidos y después estos aminoácidos van a formar péptidos. Y aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos aquí un aminoácido, tenemos otro aminoácido, se van a unir mediante un enlace peptídico. Miren, enlaces peptídicos es lo que se va a encontrar aquí. Y esto ya es una unión de dos aminoácidos y ya se forma un péptido. Entonces, si vinieran, imaginen que hay muchos péptidos más acá y se van a unir a este otro péptido, ya se formaría una proteína como tal. Entonces, recuerden que la unidad estructural o el monómero o lo más pequeño que existe con respecto a las proteínas son los aminoácidos. Si se empiezan a unir los aminoácidos, se forman péptidos. Y ya la unión de muchos péptidos van a formar proteínas. Y el enlace peptídico es un enlace covalente y es característico de las proteínas. Y creo que en un par de trabajos que ya califiqué, cabal mencionaban que el enlace peptídico, que la amilasa, perdón, rompía el enlace peptídico, y no. El enlace peptídico es de proteínas y la amilasa solo actúa, recuerden, en el enlace glucosídico, o sea, de los carbohidratos. Son enlaces distintos. Y el enlace peptídico principalmente siempre se va a formar en el grupo carboxilo, en el ácido del primer aminoácido, y en el átomo de nitrógeno del grupo amino del otro aminoácido. Entonces podemos ver aquí, miren, el grupo carboxilo que se unió al grupo amino del segundo aminoácido. Entonces principalmente siempre se van a realizar ahí los enlaces peptídicos. O sea, con un grupo carboxilo y un grupo amino. Grupo carboxilo, grupo amino, y se hace un enlace peptídico. Solo para que lo vayan ahí como les quede un poquito más claro. Y miren, es un enlace bastante rígido, entonces no permite como que se estén moviendo las estructuras. Por eso mismo las proteínas son como unidades estructurales de los músculos porque les otorga rigidez y no tienen flexibilidad como tal. Y miren, las proteínas son bastante importantes, porque si ustedes recuerdan, los carbohidratos son muy abundantes en la naturaleza y prácticamente los carbohidratos son como de lo más importante para las plantas. Sin embargo, vendrían las proteínas para los animales o los vertebrados, o incluso la mayoría de invertebrados, son como unidades estructurales. Entonces recuerden, para las plantas principalmente son los carbohidratos estructuralmente, y en cambio para los animales en sí ya son las proteínas. Y se les considera macromoléculas muy versátiles en los organismos porque se pueden encontrar, o son muy variadas, más bien dicho. Incluso se pueden ver como bastantes diferencias a nivel fisiológico y también entre animales. Por ejemplo, está la carne de pollo y la carne de res. Si ustedes las comparan, hasta tienen coloraciones distintas. Y al final, las dos son proteínas. Pero eso tienen, al ser como bastantes, muy variada su estructura, les otorga mucha versatilidad. Cumplen innumerables funciones en el organismo. Esta biomolécula es una de las más, bueno, todas son importantes, pero esta es bastante, ya que ahorita les voy a mencionar unas cuantas como funciones que tienen que cumplir en el organismo, que son bastante importantes y necesarias, perdón.
Y su estructura principalmente se podría resumir en CHON, que sería carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sin embargo, no tienen únicamente estos elementos, sino que pueden tener azufre, fósforo, hierro, cobre, magnesio y otros. Entonces las proteínas por eso mismo son como muy variadas. No sé si se acuerdan, por ejemplo, voy a regresar un poco. En el caso de aquí, miren, este es un aminoácido que tiene azufre. Digamos que si este aminoácido ya se une con otros, va a formar un péptido y después una proteína. Pero si se dan cuenta, este aminoácido tiene azufre. Significa que este aminoácido a cualquier proteína que vaya a formar le va a otorgar características, o más bien dicho, que va a tener azufre en su estructura. Solo para que tengan en cuenta que a pesar de que estos elementos son los más generales que forman las proteínas o los más abundantes, en otras palabras, también existen otros tipos de elementos que se pueden encontrar en las proteínas como tal. Y esto es un poco acerca de la clasificación de la estructura de las proteínas, de cómo se pueden como clasificar, valga la redundancia. Tenemos la estructura primaria, que es la más sencilla, y prácticamente la estructura primaria consta de muchos aminoácidos unidos entre sí. Esto ya se podría considerar como un péptido porque es la unión de muchos aminoácidos, pero es una estructura bastante simple. Incluso miren, es así, hasta parecería como un tipo de estructura como lineal. Y ya conforme se van volviendo más complejas, en este caso, ya se empiezan a unir todavía más aminoácidos, se forman la estructura secundaria, como pueden observar aquí. Después, cuando se siguen aglomerando o anclándose más péptidos, empiezan a formarse estructuras terciarias que vienen siendo mucho más complejas. Y la última vendría siendo una estructura cuaternaria, que es ya la de una proteína funcional o bastante como compuesta. Miren la estructura de la hemoglobina, que la mencionaron al inicio del laboratorio, que es una proteína de transporte, tiene una estructura cuaternaria. Ya tiene muchos aminoácidos y por lo tanto muchos péptidos que se unieron y se forma una proteína como tal. ¿Tienen dudas hasta acá? Yo tengo una duda. ¿Sí? Pero, ¿todas las proteínas son así como bastante complejas o hay unas que igual mantengan esa forma que, por ejemplo, vemos la segunda, que solo es una hélice? Principalmente se puede encontrar más abundante las estructuras terciarias y las cuaternarias. Pero sí, hay algunas proteínas como bastante simples que sí pueden encontrarse en la estructura secundaria, pero prácticamente ya se encuentran no tanto como cumpliendo con funciones muy importantes dentro del organismo animal, ya que prácticamente siempre se van a encontrar las más complejas, que son estas, que tienen cadenas mucho más largas de aminoácidos. Por ejemplo, la secundaria se puede encontrar en algunos organismos como incluso protistas o algo así, que no son tan desarrollados, y principalmente para vertebrados son estas como más importantes. Y creo que alguien más tenía otra pregunta. No, era casi la misma del compañero y solo que, digamos, cada clasificación va aumentando en cuanto a la cantidad de aminoácidos y de cadenas de péptidos que va teniendo la proteína. O sea, entre más cadenas tenga, por eso es cuaternaria, y si tiene menos es terciaria, y si es menos es secundaria, y así va. Sí, exactamente. La única diferencia es la cantidad, no es como que cambien otras cosas, sino que solo es la cantidad de péptidos. Ajá, exactamente. Mientras más péptidos unidos entre sí, ya se va volviendo una estructura mucho más compleja. ¿Alguna otra duda hasta acá? Mira, y digamos, ¿por qué tienen esa forma? Si dijiste que su estructura no podía, que su estructura era rígida, o sea, que hace que se formen como choricitos, o sea, que sea Ajá. como forma así. Fíjate que esta estructura, aunque se mire como un entramarañado, es rígida como tal. Lo que sucede es que se da debido al enlace peptídico. Espérense, voy a retroceder un poquito aquí, solo para que me quede un poco más en claro.
Va. Solo recordando, ya vieron que el enlace peptídico se lleva a cabo entre el grupo carboxilo y el grupo amino. Entonces, miren, estos dos aminoácidos se unieron acá y están como en manera casi que lineal. Sin embargo, si hubiera otro aminoácido aquí que se uniera, tendría que ser en el grupo carboxilo y en el grupo amino de este aminoácido. Entonces ya prácticamente este aminoácido quedaría como aquí arriba, por así decirlo. Y digamos que el grupo carboxilo esté hasta acá, viene el otro aminoácido y se va a unir acá. Entonces ya se va formando como un tren, por así decirlo, pero bastante enmarañado. Entonces lo mismo pasa aquí, que los aminoácidos empezaron a unir, pero no pueden unirse como linealmente debido al enlace que tiene que ser específico entre el grupo carboxilo y el amino. Entonces se van uniendo como tipo rompecabezas a como pueden, por así decirlo. Entonces en este caso los aminoácidos así como en forma de gusanito y ya después de tantos que se unieron se forman las proteínas. No sé si con eso te queda más claro. Sí, ya le entendí. Sí, gracias. Perfecto. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿O van bien hasta acá? Bueno, creo que ya no hay dudas. Va, entonces ahora vamos a mencionar funciones de las proteínas. Ya les había mencionado que las proteínas cumplen una innumerable cantidad de funciones y vamos a destacar la primera, que es movimiento-contracción. Miren, los animales pues tienen proteínas como tal, o músculos si quieren verlos desde ese punto de vista, y esto les va a conferir mucho movimiento. Y tenemos incluso proteínas de contracción del músculo como la actina o la miosina. O sea, gracias a las proteínas como tal, los animales logran moverse. Otra función muy importante es que son estructurales. Hay proteínas de membrana y están en la matriz extracelular. No sé si se recuerdan, creo que aquí no puse una imagen de la membrana plasmática, pero hay proteínas ancladas ahí que cumplen varias funciones y aparte de eso dan rigidez y estabilidad a la membrana. Y también podrían ser estructurales porque si forman los músculos, y les recuerden que los músculos son parte estructural de los animales como tal, bueno, y de los humanos también. También son importantes en la síntesis de ácidos nucleicos porque gracias a ciertas proteínas específicas, como las proteínas de transcripción, logran sintetizar ya sea ADN o ARN. También ahí estaban las proteínas de transporte, como la hemoglobina que mencionaron aquí algunos de sus compañeros, o también hay proteínas de transporte que están ancladas a la membrana, que aparte de darle estructura, también permiten que ingresen o salgan cosas. Y también es importante en la coagulación, ya que para que un animal cuando tiene alguna herida y evitar que se desangre, se activa la cascada de coagulación y prácticamente la cascada de coagulación son proteínas como tal, que se van uniendo entre sí y evitan que el animal tenga hemorragias. Tenemos también que son catalizadores de reacciones, o sea, como las enzimas. Miren, ahorita creo que hemos visto en todos los laboratorios que las enzimas son muy importantes para el organismo. Recuerden, en el primer laboratorio vimos la amilasa salival. Gracias a la amilasa se desintegra los carbohidratos y la amilasa que es una enzima y las enzimas son de origen proteico. Recuerden, en el laboratorio pasado también vimos la acción, por ejemplo, de la lipasa, que la lipasa ya es específica y actúa sobre los lípidos. ¿Y qué es la lipasa? Otra enzima, y una enzima que es otra proteína. Aquí también en este laboratorio vimos que se les agregaron enzimas a los distintos, a la albúmina, a la gelatina, etcétera, y que son las enzimas proteínas. Entonces, para que vayan familiarizándose y comprendan que las enzimas son muy importantes en prácticamente todas las rutas metabólicas y son de origen proteico. También las proteínas cumplen muchas funciones en el sistema inmunitario y son bastante importantes para la defensa contra patógenos, o sea, los eliminan. Gracias a muchas proteínas se evita la infestación por bacterias, virus, hongos o parásitos. También vemos que hay proteínas que también forman hormonas y las hormonas son mensajeros del organismo y ayudan mucho a llevar a cabo ciertas como rutas fisiológicas. Y también pueden aportar energía. En el caso de un animal carnívoro que consume como la proteína, gracias a las proteínas se pueden sintetizar otras biomoléculas y así el animal se mantiene en homeostasis. Y también el glucógeno que se encuentra en los músculos
los músculos permiten guardar glucógeno, que son unas reservas de carbohidratos que sirven también como reserva de energía. Ahora bien, ¿tienen alguna duda hasta acá acerca de todas las funciones que pueden desempeñar las proteínas? ¿O ustedes conocen alguna otra que quieran mencionar? ¿O van bien hasta acá? Lo del aporte de energía, la doctora nos había dicho de que era como, o sea, esa energía que nos daba era como instantánea y no podía almacenarse en comparación a carbohidratos y lípidos, ¿verdad? Sí, perfecto, muy buen ejemplo. Y miren, esto es bastante curioso, qué bueno que lo mencionaste y así les explico un poco. Miren, muchas aves, más que todo hablando de en sí de las aves voladoras, me refiero así como a todos los paserinos o los pájaros o los citácidos que vienen siendo los loros, principalmente por su metabolismo en su hábitat natural, estas aves, entonces en su hábitat natural, estas aves mantienen prácticamente solo músculo y casi no tienen reserva de grasa. ¿Qué es el problema con estas aves? Digamos que si sufren una herida o están enfermas y no pueden alimentarse, viene el metabolismo de las aves y va a agarrar todas las proteínas que tienen y las va a hacer una fuente de energía, cabal como mencionaste, instantánea. Y se van a degradar los músculos de las aves prácticamente en pocos días. Incluso un ave puede bajar de peso extremadamente rápido. En unos 3 días puede perder una cantidad exagerada de músculo y después pues, puede llegar a morir. Pero resulta bastante interesante que también el metabolismo de las aves es más acelerado que el de los mamíferos. Entonces, qué buen ejemplo. Y es cierto, las proteínas pueden salvar a los animales y brindarles energía casi que instantánea, pero en el caso de las aves, pues pagan consecuencias al no tener como muchas reservas de grasa en su hábitat natural. Bueno, en cautiverio, pues ya las aves, como no hacen ejercicio, las mantienen en jaulas pequeñas, pues ya son obesas y sí tienen grasa, ¿verdad? Pero en su hábitat natural, esto prácticamente casi nunca se da. ¿Alguien más que quiera mencionar alguna otra cosa que sepa o algo? Ah, y un prión, sí, un prión es una proteína. Miren, los priones es bastante interesante porque son unos agentes patógenos. Se considera que es como de lo más simple que hay, pero es muy peligroso. Miren, los priones son proteínas como tal, que por alguna razón que todavía no está bien establecida, cambia su estructura, perdón. Entonces, digamos que un prión era una proteína, en este caso estructural de un animal, pero al cambiar su estructura se vuelve como mala, se vuelve patógena. Ya no cumple su función, o sea, el animal ya no le sirve esta estructura del prión. Sin embargo, el problema es de que digamos que ya viene el prión, que ya es una proteína anómala, mala, que cambió, y busca a las demás proteínas de los animales. Y lo que hace es que este prión se va a colocar cerca de las otras proteínas y empieza como a hacerlas cambiar también. Aún no se sabe bien, en los priones hace falta mucha investigación, es un tema bastante interesante, pero lo que hace este prión es que estimula las otras proteínas, o sea, las proteínas buenas, y las estimula para que cambie su estructura. Entonces, se gira un poco la estructura cuaternaria de esas proteínas y ya se vuelven también infectivas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya no van a cumplir su función y van a ir con otras proteínas y se va a seguir repitiendo el proceso. Entonces, el problema es que al final el animal va a tener un montón de proteínas priones que ninguna de ellas va a cumplir una función y es donde empiezan a haber como problemas hasta nerviosos y colapsan muchos sistemas y los animales normalmente mueren. Otra curiosidad de los priones es que, bueno, sí, José. Ah, no, era una pregunta, pero no está relacionada con ese tema. ¿Pero no qué? No está relacionado con eso. Solo voy a terminar así rapidito, solo para que no queden dudas con los priones. Lo interesante de los priones es que pueden estar en el organismo inactivas durante hasta 10 años. Y miren, es bastante curioso, porque es como que si la naturaleza evitara el canibalismo, por así decirlo. Aunque los priones se puede dar en prácticamente casi que todas las especies, es más abundante o se presenta más en mamíferos. Miren, en salud pública es bastante como importante, porque ¿sí? Antes de que sigas, eso tiene que tener relación con, me recuerdo que el primer prion que descubrieron era porque lo de la encefalitis, la enfermedad de la vaca loca, algo así, Ajá, de que exactamente. las tribus, o bueno, no sé, en una tribu africana se comían los cerebros de sus antepasados
porque supuestamente pensaban que iban a adquirir esos conocimientos, pero de la nada empezaron como que a enfermarse y fue por eso, porque habían como priones o algo así o sea, algo así, ajá. Sí, exactamente, ajá. Y solo para ahí complementar lo que está diciendo la compañera, tenías Ajá. razón, es la causante, sin mal no estoy, de la encefalopatía espongiforme bovina. Ujú. Sí, perfecto, ya me di cuenta que están bien informados y sí saben o tienen conocimiento acerca de los priones. En microbiología, primero Dios, bueno, hasta en el segundo, en microbiología 2, perdón, van a profundizar un poco más acerca de los priones, pero qué bueno que ya tengan una base o una idea o conocimientos acerca de estas enfermedades. Y sí, en África había una alta incidencia de esta enfermedad, pero era por lo mismo, por las costumbres de las personas. Y miren, es bastante curioso. ¿Por qué? Digamos que a los caníbales, ya sea animales o personas, tienen mayor susceptibilidad a padecer de la enfermedad de los priones, que son ciertos tipos de encefalitis. Porque miren, normalmente, o sea, un prión se vuelve más infectivo mientras tenga una estructura casi que igual o muy similar a las proteínas del organismo donde esté. ¿Qué quiere decir esto? Que viene una persona y se come el cerebro de otra, ¿va? Entonces prácticamente se está comiendo como proteínas que son iguales a las que él tiene, porque, o sea, ¿me entienden? Se está comiendo el cerebro de otra y él tiene un cerebro, o sea, las proteínas vienen siendo iguales, ¿verdad? Porque es la misma especie. El problema es que esta persona se va a comer el cerebro y va a absorber muchas de esas proteínas. Y ya dentro del organismo, o sea, ya cuando las absorbió y según la digestión y todo, esta proteína prión se puede activar y va a llegar ya directamente como al cerebro o ciertos lugares donde se activan los priones. Y el prión, al ser muy similar a la estructura de las proteínas del huésped, al final era de la misma especie, por así decirlo, ya es que se va a activar más fácil y va a causar la enfermedad. Sería más difícil que viniera una persona y se comiera un cerebro de vaca en este caso. Ya sería como muy difícil que sucediera eso, porque ya el prión es una proteína que ya no tiene como mucha similitud a la del huésped. Entonces, miren, ahorita les voy a explicar así rapidito lo de las vacas locas. Lo que pasó es que más o menos como en la década de los 80 o más o menos por ahí, se quería como mejorar la producción del ganado. Y era así como, bueno, ¿por qué no suplementamos al ganado con proteínas, verdad? Entonces, a veces algunos ganaderos, por ejemplo, más que todo así como tal vez en Estados Unidos, perdían algunos animales y los que hacían es que los animales los trituraban, los hacían tipo polvo y con eso suplementaban los concentrados. Y luego, pues estos concentrados se los daban a las vacas. ¿Qué pasaba con esto? Que ya venía la vaca y consumía concentrado con proteínas de su misma especie y luego a los años la vaca pues por consumir esas proteínas, las proteínas cambiaban de estructura, se volvían priones, la vaca se enfermaba en sí y luego venía un humano, mataba a la vaca y vendían la carne y se comía la carne, pero ya la carne infectada con priones y ya luego en el humano se daba esta enfermedad. Entonces era como un ciclo, ¿me entienden? Y el problema con los priones es que se les dice que tienen un tiempo de incubación muy largo, que podrían ser hasta 10 años. Entonces, imagínense, para rastrear los casos era muy difícil porque era como, bueno, esta persona ahorita tiene encefalitis, ¿verdad? Y era como, ¿y por qué lo pudo haber enfermado? Y tenían que hacer rastreo que hace 10 años en una granja alimentaron a vacas con suplementos proteicos y esa persona comió carne, esa carne contaminada hace 10 años y hasta ahorita presentó sintomatología. En cambio, en África, aunque los tiempos de incubación eran un poco más cortos, siempre es con años. ¿Y por qué en África eran los tiempos de incubación más cortos? Porque eran ya personas caníbales que comían directamente como proteínas de su propia especie, que ya era más fácil que mutaran y se volvieran priones, por así decirlo. No sé si con esto ya les queda un poco más claro, creo que hasta me extendí con lo de los priones. Sí, Mau, ahí está bien. Ah, perfecto. Ahorita me puso en el chat que alguien se había salido por equivocación o tuvo problemas de internet, pero no tengo a nadie que me esté solicitando un reingreso. Igual siempre que lo hagan, ahí adjunten su evidencia. Pero ya entré, gracias. Ah, perfecto. Bueno, entonces continuemos. Bueno, ya vimos que las proteínas, bueno, cumplen un montón de funciones, pero hay proteínas malas, por así decirlo, que originan muchas enfermedades. Pero ahorita vamos a ver
un poco ya de la aplicación de las proteínas dentro del organismo y su importancia en el sistema inmunológico. Creo que a algunos tal vez ya hasta los he aburrido con el sistema inmunológico porque lo he mencionado en los 3 laboratorios, pero solo quiero que vayan entendiendo porque al final bioquímica es muy importante para comprender bastantes acciones o bastantes funciones del sistema inmunológico. También las proteínas son muy importantes, bueno, toda la bioquímica es muy importante en nutrición, pero eso se hace más que todo énfasis en la bioqui 2, pero para que vayan viendo como la importancia de este curso y cómo se ancla con nosotros. Entonces, miren, en el sistema inmunológico hay un montón de funciones que tienen las proteínas como tal. Perdón. Y les voy a mencionar aquí el sistema del complemento. Miren, el sistema del complemento es bastante como interesante porque está formado solo por proteínas. Entonces, son proteínas que se encuentran circulando en la sangre. Entonces, hagan de caso así como estos puntitos que miran aquí, son proteínas como tal, que se encuentran tranquilamente en la sangre, ¿verdad? ¿Qué pasa? Viene una proteína que va a reconocer a una bacteria. Digamos que hay una bacteria en el intestino, un ejemplo. Y esta bacteria logra pasar las barreras de los epitelios e ingresa al torrente sanguíneo. Pues esta bacteria pues, se puede reproducir o puede liberar toxinas, puede causar daño en el animal. Entonces la bacteria anda feliz circulando en la sangre porque es un ambiente que es bastante nutritivo, pero viene una de estas proteínas y reconoce a la bacteria. Entonces estas proteínas actúan en cadena y se van uniendo entre sí y lo que hacen es que forman este tipo de estructura que podemos ver aquí. O sea, aquí hay un montón como de proteínas unidas entre sí y que se van a pegar a la membrana de la bacteria en este caso. Luego, al estar todas las proteínas ancladas a la membrana de la bacteria, se forma el complejo de ataque a la membrana. O sea, todas las proteínas se unen en sí y forman un agujero en la membrana de la bacteria. Entonces está la bacteria, se unen un montón de proteínas en un ladito de su membrana y como que si fuera un globo, estas proteínas, pinchan o abren un poro en la membrana y la bacteria prácticamente se desinfla, por así decirlo, y muere automáticamente. Entonces miren aquí, como que si fuera un globo, imagínense. Está la bacteria libre, vienen las proteínas, la detectan, se activan, se pegan a su membrana, la pinchan o forman un hoyo y la bacteria pierde todo el líquido que tenía adentro, o bien todo el líquido extracelular entra a la bacteria, la infla y hace que estalle. No sé si me entienden este como mecanismo, así como a grosso modo. Y el sistema de complementos únicamente, o más bien dicho, está controlado por proteínas como tal. No sé si me entendieron esta función. Pero las proteínas no solamente actúan en el sistema de complemento cuando nos referimos al sistema inmune, ¿verdad? No, ahorita les iba a mencionar otras innumerables funciones que tienen, pero les expliqué porque es como un perfecto ejemplo, porque el sistema de complemento prácticamente en resumen son muchas proteínas que están en la sangre que al reconocer algo extraño o malo se unen entre sí, se pegan a la membrana, forman un hoyo y automáticamente matan a la bacteria, el virus o hongo. Funciona como otro mecanismo de defensa aparte de los glóbulos blancos. Ajá, exactamente. Aparte son los glóbulos blancos y aparte es el sistema de complemento, porque miren, al final el sistema inmune tiene muchas rutas o muchas vías o para destruir a los patógenos, porque al final siempre en el ambiente hay miles de bacterias, hay miles de hongos, miles de virus, entonces el sistema inmune ha evolucionado con los animales para tener como innumerables mecanismos para destruir a todos estos agentes. Y aún así, hay agentes que son casi que perfectos, por así decirlo, que logran como superar a todos los mecanismos del sistema inmune y causar enfermedad. Y miren, aquí creo que no les mencioné las células inmunológicas, pero por ejemplo tenemos los neutrófilos. Lo interesante de los neutrófilos es que cumplen varias funciones, pero la más simple, por así decirlo, de las principales, es que los neutrófilos tienen la capacidad de destruir bacterias. Y los neutrófilos, ¿cómo destruyen a las bacterias? Es gracias a enzimas. O sea, el neutrófilo es una célula que cuando se tiñen, si quieren pueden hasta buscar fotos en internet, pero el neutrófilo tiene hasta como un núcleo, como que si fuera segmentado en 3, o sea, como que si tuviera 3 núcleos así unidos.
y tiene muchos gránulos o puntitos. Y todos estos gránulos o puntitos son enzimas. Entonces viene el neutrófilo, encuentra una bacteria y lo que hace es que libera todas las enzimas, y estas enzimas, ¿qué van a hacer? Van a destruir a la bacteria, o sea, la van a desintegrar. Entonces, como les digo, al final las células inmunes también atacan a los agentes y es gracias a enzimas. ¿Y las enzimas qué son? Proteínas como tal. No sé si me entendieron esto. Sí, yo solo tengo como una duda ahí. Por ejemplo, tal vez la pregunta va a sonar un poco tonta, pero a No, diferencia de problema. otros organismos, por ejemplo, cuando entra una bacteria, lo que hace, o sea, un organismo X es fagocitarla. En este caso, las proteínas no la van a fagocitar, sino que solo la van a destruir como tal. Va. En el caso del sistema del complemento, sí, no hay fagocitosis como tal. Solo estas proteínas vienen y atacan la bacteria, le hacen un poro y la bacteria se explota como que si fuera un globo. Luego vienen ya los macrófagos, en este caso, que son otras células del sistema inmune, y el macrófago lo que hace es que prácticamente se lo come todo, como que si fuera Pac-Man, ¿va? Entonces viene el macrófago y se va a comer todo lo que sea extraño o lo no necesario o anómalo en el cuerpo. Entonces, hagan de caso, viene el complemento y destruye una célula, destruye una bacteria. Entonces, todos los restos que quedan de la bacteria, ya viene el macrófago y se lo come todo, como que si fuera Pac-Man, ¿va? Y luego ya el macrófago en sí, adentro, o sea, lo fagocita todo y dentro de su citoplasma tiene enzimas. Y estas enzimas van a todavía desintegrar los restos y ya van a desaparecer por completo. Entonces, al final, el sistema inmune, todas las rutas trabajan siempre en conjunto, no hay alguna que trabaje sola. Y digamos que el macrófago, que ustedes imagínense que es tipo Pac-Man, que siempre se lo come todo, es el que gracias a los macrófagos es que existe la fagocitosis, y la fagocitosis también hay muchas enzimas como tal que actúan dentro del macrófago, que es el que le permite destruir prácticamente cualquier cosa. No sé si con esto ya respondí tu Gracias. pregunta. Sí, gracias. Miren, y solo así para explicarles, como darles una introducción a los otros cursos. Hay algunos agentes que son tan perfectos, por así decirlo. Por ejemplo, está Mycobacterium, que es la de la tuberculosis. Si se acuerdan, se lo mencioné en el primer laboratorio. Entonces, esta bacteria tiene la característica que es ácido alcohol resistente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta bacteria, incluso si una persona o un animal la ingiere, el pH ácido del estómago no la va a destruir. Es una bacteria que de verdad soporta muchas condiciones desfavorables. Entonces, es bastante curioso porque Mycobacterium, cuando ingresa al organismo, pues lo normal es que vienen los macrófagos, que son los que fagocitan o se coman todos, o viene Pac-Man, si quieren imaginarlo así, y ataca a Mycobacterium. Entonces se come a la bacteria Mycobacterium, pero el problema es que es tan resistente, como es ácido alcohol resistente, que las enzimas del macrófago no le hacen nada. Y al final Mycobacterium se queda dentro del macrófago, y el macrófago se inactiva porque es como, madre, no puedo destruir a esta bacteria, me duermo, por así decirlo. Y luego viene Mycobacterium y usa al macrófago como transporte para llegar a ciertos órganos, por ejemplo, a los pulmones, y ya causar como enfermedades en sí. Entonces, como les digo, a pesar que el sistema inmune tiene mecanismos muy efectivos que ayudan a destruir a la mayoría de agentes, hay otros agentes que siempre han desarrollado como mecanismos así bastante efectivos para superar al sistema inmunológico. Ahora, dejando de un lado a proteínas del complemento, que son proteínas como tal que actúan en el sistema inmune, tenemos también los anticuerpos. Miren, los anticuerpos o inmunoglobulinas, como ustedes los quieren ver, son muy importantes ya que actúan, ya pertenecen a la inmunidad adaptativa. O sea, digamos que cada anticuerpo puede reconocer a una bacteria o a un virus específicamente. Y son bastante importantes dentro de las proteínas porque al final los anticuerpos están formados por proteínas como tal. Tienen algunos, como en el caso de la proteína IgM, que es un pentámero, tienen enlaces disulfuro, que les permite como mantener esta estructura como en forma de un círculo, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Entonces, miren, los anticuerpos son como armas bastante efectivas, cada una tiene la capacidad de reconocer a un agente específicamente
y son muy importantes al momento ¿cómo diría?, de neutralizar a agentes peligrosos. Aquí miren, las inmunoglobulinas son proteínas gamma globulinas que se encuentran en la sangre u otros fluidos corporales. Los anticuerpos pues se van a encontrar normalmente circulando en sangre, o algunos, dependiendo de su función, se encuentran en las mucosas. Ahorita tal vez esto no es necesario que se lo aprendan como tal lo que voy a decir, pero solo es para que ustedes se vayan como familiarizando con esta información. Entonces miren, hablemos un poquito así rapidito de cada uno. Tenemos la IgM. Miren, este anticuerpo es bastante importante porque es el primero que se sintetiza. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que si viene una bacteria, la bacteria entra al organismo, entonces la reconoce el sistema inmune, y digamos que si el sistema del complemento no logra destruir a la bacteria porque se reprodujo muy rápido, ya se activan los anticuerpos. Y el primer anticuerpo, el primero que va a aparecer dentro del torrente sanguíneo, es la IgM, que es como pentámero. Entonces la IgM es bastante como rápida, digamos que el sistema inmune la sintetiza prácticamente lo más rápido que puede y libera un montón de IgM, o sea, libera estos pentámeros que van en sangre a neutralizar la bacteria. Después, digamos que a los días, se va a liberar la IgG, que miren, a pesar que la IgG uno la mira más chiquita, hasta como más chapa, no tan poderosa como la IgM, en realidad este anticuerpo es mucho más efectivo, mucho más rápido, e incluso agarra las bacterias como más fuerte. O sea, digamos que la IgM, su característica es que puede agarrar a un montón de bacterias al mismo tiempo. O sea, miren, tiene un montón como de palitos para agarrarlas, pero el problema es que las agarra, pero no tan fuerte. Tampoco es que la bacteria se vaya a liberar de la IgM, pero digamos que de tantas que agarra, no las puede así como sostener tan fuerte, ¿verdad? En cambio, la IgG, a pesar que solo tiene como 2 palitos para unirse así, las puede agarrar tan fuerte que es prácticamente casi imposible que la bacteria se libere. Entonces, miren, digamos que si la bacteria en un futuro de la misma especie vuelve a ingresar al organismo, ya la IgM ya no va a ser sintetizada, sino que solo la IgG, porque es como lo más plus, lo mejor que hay, y ya es la que va a actuar principalmente. Miren, la IgA es la principal característica, es que es una doble y la IgA se encuentra prácticamente en cualquier como mucosa. Me refiero desde cuando uno está enfermo de la tos y en los mocos van las IgA, o incluso en la orina, cuando hay una infección urinaria en las personas o en los animales, puede haber IgA. También en el intestino, cuando hay diarreas, pues la que se va a encontrar ahí es la IgA siempre. Entonces, la IgA se encuentra en las mucosas. O incluso cuando hay a veces infecciones en piel o algo así, la que se va a encontrar es la IgA. Esta actúa únicamente en las mucosas. Tenemos la IgE, es bastante importante en procesos alérgicos. O sea, cuando una persona o algún animal es alérgico a algo, es gracias a este anticuerpo. O bien también cuando hay parásitos, más que todo gusanos, o sea, gusanos como tal, la que actúa es la IgE. Aquí tal vez se mira un poco pequeña, pero en realidad la IgE es una de las más grandes y tiene ese tamaño porque es la que puede como anclarse a los parásitos. Recuerden que los parásitos son como agentes patógenos un poco más grandes. Y tenemos la IgD. La IgD en realidad está ausente en aves y no se sabe mucho de su función como tal, solo que se encuentra como antenas en los linfocitos B. ¿Y quiénes son los linfocitos B? Que los mencionan acá. Los linfocitos B son los que originan a todos estos anticuerpos, porque estos anticuerpos tienen que salir de algún lugar y salen de los linfocitos B. No sé si me entendieron esto. Igual como les digo, que les vayan a preguntar acerca de las especificaciones de estos anticuerpos, pues no, ¿verdad? Es solo como un adelanto para los próximos cursos. ¿Tienen dudas hasta acá o todo está claro? ¿O se quedaron dormidos? ¿Sí está claro? Todo claro, gracias. Perfecto. Entonces miremos, ahorita vamos a ver, ya vimos las proteínas, su importancia ya para eliminar agentes, pero aún así los agentes como tal, este es un esquema de un virus. Los virus también tienen
proteínas en su estructura. Pues miren, es bastante como curioso, porque gracias a las proteínas es que los virus logran como incluso replicarse o infectar a los animales. Entonces ya vimos que las proteínas son como, le sirven a los animales o a los humanos para destruir a estos agentes, y también a los agentes las proteínas les sirven para causar enfermedad. Y solo quiero que miren como todas las proteínas que pueden estar dentro de un virus. Miren, tenemos aquí como las proteínas S, en este caso para los virus, que son lo que les permite anclarse a las células del huésped, en este caso a un humano. Tenemos proteínas dentro de la cápside del virus y que permiten incluso como pasar desapercibida en el sistema inmunológico, como tenemos aquí una proteína N. Tenemos el ARN, que es el material genético del virus. Si bien esto ya pertenece a los ácidos nucleicos, gracias a algunas enzimas que se encuentran aquí adentro, es que el virus logra replicarse dentro de una célula del huésped. Y recuerden que es una enzima, que es otra proteína. Miren, tenemos otras proteínas que ayudan como a infectar otras células, o sea, siempre tienen como antenitas que les permiten como anclarse al huésped. Y también, incluso, miren, hasta tienen una membrana glicoproteica, o sea, es una membrana que tiene carbohidratos y al mismo tiempo proteínas. Entonces, y otro dato como interesante, miren de que el sistema inmune, a pesar que trabaja mediante muchas proteínas, miren de que lo más fácil que reconozca el sistema inmunológico como tal son proteínas. O sea, viene un virus como este, que tiene muchas cantidades de proteínas aquí en su membrana, es más fácil que lo detecte el sistema inmunológico, a que si viniera un virus, por ejemplo, que tuviera como menos proteínas. O sea, al final las proteínas son como buenos inmunógenos o son sustancias que despiertan bastante el sistema inmune. Y son importantes a nivel de microbiología, porque las proteínas permiten como reconocer ciertas o clasificar a los ciertos virus. Incluso miren, están las famosas pruebas rápidas. Las pruebas rápidas principalmente actúan mediante anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos lo que van a hacer es que reconocen a los agentes y ya dan un resultado positivo. Y la mayoría de anticuerpos lo que va a reconocer es a proteínas de los virus. En el caso de las pruebas rápidas de parvovirus, por ejemplo, para perros. No sé si alguno tiene o ha escuchado estas pruebas rápidas o ha trabajado en alguna clínica o algo, o tiene conocimiento de estas pruebas. O nadie, o es primera vez que las escuchan. Yo ya he Pero, trabajado en clínicas y sí se utilizan mucho estas pruebas rápidas, mayormente para parvovirus. Excelente, muy bien, gracias. Y así como mencionaron ahí, estas pruebas rápidas son herramientas muy importantes a nivel de clínica para diagnóstico y cómo van a actuar. Normalmente traen como anticuerpos, ahí serían como más que todo sintéticos, que tienen la capacidad de reconocer ciertas estructuras del agente de la enfermedad, y en este caso vendría siendo de un virus, ¿verdad? Entonces es bastante interesante y estas pruebas son muy útiles, y créanme, aquí en Guatemala lamentablemente lo que es parvovirus y lo que es moquillo, que son dos enfermedades bastante contagiosas de los perros, son muy comunes y se encuentran prácticamente en todo el país. Y por último, solo así como un pequeño refresh de las pruebas que vimos, qué aplicación o por qué las vimos en el laboratorio, es solo para que ustedes vayan como viendo formas de identificar proteínas. Tenemos la prueba de Buret, que normalmente cuando es un resultado negativo no hay cambio de coloración, como aquí el medio que podemos ver que es algo amarillo, pero si reacciona a color violeta ya indica que es positivo. Y sirve principalmente para todas las proteínas y péptidos cortos. Y tenemos además la prueba xantroproteica, que esta permite también identificar a las proteínas, pero ya las tiñe de una coloración como amarillo anaranjado. Y algo muy importante, perdón, que esta prueba da positivo en aminoácidos con grupos aromáticos. ¿Y dónde van a estar los grupos aromáticos de los aminoácidos? Recuerden, en la cadena lateral R, que es la distintiva de todos los aminoácidos. Y eso sería todo por la clase de hoy. No sé si Una alguien tiene pregunta, alguna Mauricio. duda. ¿Sí?
Que yo había leído que la prueba de Biuret es una prueba de carácter cuantitativo, pero Eh, aquí ya ajá. está mencionado como una prueba de carácter cualitativo. No sé cómo es que se identifica Fíjate que es cantidad. que normalmente, espérame, ahorita es que me hablaron aquí para que en inglés. Perdón, ahorita voy. Me estabas hablando de la prueba, perdón, de Biuret, me dijiste, ¿verdad? Sí, eso. Y habías dicho que la encontraste en qué forma, perdón. Lo que yo había leído, no sé si leí mal y ahorita Ajá. te estoy diciendo mal, pero había leído que es una prueba de carácter cuantitativo que ayuda a medir la cantidad de proteínas también. Ajá, ajá, Entonces, que es de carácter cuantitativo, me dijiste. ajá, Ajá. Fíjate que hay algunas veces que sí la utilizan como de carácter cuantitativo, por así decirlo, pero es según las clasificaciones de morado que hay, que prácticamente es como si es un morado más oscuro, significa que hay mayor cantidad de enlaces peptídicos, entonces es donde se va a reaccionar más. En cambio, si hay menos proteínas, significa que hay menos enlaces que reconocer o menos estructuras que reconocer y el morado, perdón, va a ser una coloración como más clara. Entonces, por eso es de que algunas personas se llama o dicen que podría ser como cuantitativo en base a las diferentes coloraciones que hay. Pero para eso uno necesitaría como una tira colorimétrica que fuera así como comparando, bueno, si es como morado muy, muy oscuro, significa que hay un 80% de proteínas, por ejemplo. Si fuera un morado muy claro, significa que solo hay un 20%. Pero más que todo, siempre se necesita como algo colorimétrico. De lo contrario, es casi que imposible, ¿verdad? A que uno se aprenda las tonalidades de colores y diga, ay, hay un 50%. No se sabe, ¿no? está bien, muchas gracias. Y yo incluso, continuando con la pregunta del compañero, incluso había leído que comentaban que la prueba proteica ayudaba a identificar si existían proteínas dentro de la solución que se estaba eh, pues estudiando, ¿verdad? Y que si se necesitaba un poquito más de especificidad, se puede decir, si está bien dicho, Ajá. se utilizaba la de Biuret porque apoyaba, pues como dice el compañero, a contar eso. Yo no entendí mucho porque incluso dentro de nuestro reporte pusimos que las pruebas pues eran meramente como que colorimétricas para identificación, pero sí me quedé con la duda de por qué la de virus es más específica que la xantoproteica. Ah, ahorita, ¿por qué? Por esto, miren. La prueba xantroproteica reconoce pues proteínas como tal, pero recuerden que los aminoácidos forman proteínas, ¿verdad? Entonces, hay proteínas que no tienen aminoácidos con grupos aromáticos. Entonces, es como interesante, ¿verdad? Porque si hay una proteína que no tenga aminoácidos con grupos aromáticos o que bien tenga aminoácidos con grupos aromáticos, pero muy pocos, casi que no va a ser, no va a reaccionar. A diferencia de la de Biuret, que sí reacciona con cualquier tipo de proteína. Entonces, por eso es de que es la diferencia entre ambos. No sé si con eso ya te queda un poco más claro. Sí, sí, bastante, gracias. De nada. Y una pregunta, Mauricio, disculpa. Ajá, Con la albúmina en la prueba de Biuret, ajá. ¿qué se refiere cuando se mezclan, por así decirlo, con ácido clorhídrico? ¿A qué se refiere con la desnaturalización? Ah, va. Es que mira, desnaturalización es como la pérdida a veces como de propiedades. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que investigar que el ácido clorhídrico si puede afectar directamente a las proteínas o bien si puede ayudar a la función de las enzimas y que por eso las enzimas actuaron mejor. Pero eso ya lo tienen ustedes que contrastar con eso. No sé si me di a entender. Sí, entiendo. Ajá, es que yo había visto que el ácido clorhídrico desnaturalizaba la albúmina, Ujú. pero no entiendo a qué se refiere con este proceso, precisamente qué es lo que pasa. O sea, en otras palabras, la desintegra. Entonces, Ah, y está bien. si desintegra la albúmina, ¿qué crees que pasaría si uno intenta hacer la prueba de Biuret? Pues ya no sería una proteína, ¿no? Entonces ya no Ajá. reacciona. Entonces, por lo tanto, el resultado sería. Negativo, ya entiendo. Ajá. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? O ahí están
Bueno, si ya no hay dudas, no sé si cada quien puede empezar a ingresar a sus respectivas salas. Y así lo va a pasar tomándole lista así rapidito. Y ya. Y es bueno, no se van a ir todavía, va. Voy a ir pasando lista y después ya los libero. Ahí entren a sus respectivas salas. Si alguien más tiene una duda en lo que sus compañeros han entrado.